distinguidos médicos que hoy nos acompañan en esta nueva actividad que realiza PharmaHosting. Sin más que decir por el nivel de nuestro expositor, le doy pase para que inicie su presentación. Doctor Bento, por favor. Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con la lección que vamos a transmitir esta tarde, que versa sobre la monitorización durante la transición fetal neonatal, una puesta al día en 2021. La presentación va a tener el siguiente esquema. En primer lugar, el concepto de DRYCO en la asistencia al neonato de riesgo. Segundo, hablaremos de la pulsoximetría en sala de partos. Tercero, de electrocardiografía. Cuarto, de espectroscopia próxima al infrarrojo. Y finalmente, monitorización de función respiratoria. ¿Cuál es el concepto de DRYCO? DRYCO son las siglas del acrónimo en inglés de Delivery Room Intensive Care Unit. Eso fue un comentario editorial que publiqué en 2008 en la revista Pediatrics, y en las cuales lo que hacíamos era un análisis muy cuidadoso de las necesidades que había en la sala de partos para realizar la reanimación del recién nacido, y llegamos a la conclusión, y por eso acuñamos este concepto, de que un centro de alto riesgo donde reciben partos de gran prematuridad o de gran complejidad debe tener en la sala de partos a su disposición un equipo de personas y un equipamiento médico y de monitorización equivalente al que hay en una unidad de cuidados intensivos, ya que los minutos de estabilización neonatal inmediata posparto, los 10-15 minutos después del nacimiento, son extremadamente importantes y predicen la evolución posterior de estos pacientes. Por lo tanto, no tiene sentido realizar una reanimación en malas condiciones en la sala de partos y luego pasar al bebé ya deteriorado a una unidad de cuidados intensivos donde se tienen todos los monitores, respiradores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recuerden, en su maternidad es importante que apliquen el concepto DRYCO, sobre todo si atienden a partos de elevado riesgo. Vamos a hablar de la pulsoximetría en primer lugar, que es la medición que mide la saturación de oxígeno en sangre arterial. Sabemos que el oxígeno en la sangre arterial va de dos formas. De una forma ligada a la hemoglobina, aquí estaría dentro de estos círculos, esto representaría un glóbulo rojo y esto sería la hemoglobina, o bien disuelto en la sangre, en el plasma. Bien, aparte de la oxihemoglobina, que es la que va unida a la hemoglobina, tenemos también metahemoglobina y carboxihemoglobina que no tienen ninguna función respiratoria. La pulsoximetría solo nos va a medir el oxígeno que está ligado a la hemoglobina, pero no nos va a medir el oxígeno que está disuelto en la misma. Por eso puede haber diferencias importantes entre lo que es la saturación de oxígeno en la hemoglobina y la presión parcial de oxígeno en la sangre. La pulsoximetría es un sucedáneo o es una forma de medir el oxígeno que va a llegar a los tejidos, pero no es el único parámetro. Recordemos que se puede tener una pulsoximetría que marque una saturación del 100% y, sin embargo, en un sujeto anémico, con bajo gasto cardíaco, con una temperatura fría, con un pH acidémico o con un porcentaje de hemoglobina fetal bajo, puede liberar poca oxígeno a pesar de tener una saturación elevada. Por lo tanto, recuerden que cuando estamos midiendo la saturación, solamente estamos midiendo uno de los componentes de la cesión de oxígeno a los tejidos. Los demás tenemos que fijarnos en la frecuencia cardíaca, en el gasto cardíaco, en la concentración de hemoglobina, temperatura, pH y porcentaje de hemoglobina fetal. Es importante también que recuerden que, sobre todo en los primeros minutos de vida y en los prematuros incluso
más allá de la sala de partos, hay una diferencia importante entre la saturación preductal y la postductal. La saturación preductal, que se mide en la mano o en la muñeca derechas y que mide el oxígeno que va a ir por la carótida común al cerebro, es siempre relativamente superior al postductal en un 2 a un 3%. El postductal, que mide la saturación de oxígeno que va a ir al resto del organismo, es relativamente inferior por el shunt pulmonar que se produce, hasta que se produce una vasodilatación pulmonar y un cierre del conducto arterioso. Aquí ven un ejemplo en la derecha de lo que es una saturación de 100%. En los círculos toda la hemoglobina está saturada con oxígeno. Ven, los círculos están de color rojo. Y esto sería una saturación del 100%. Mientras que en el gráfico de la derecha tiene una saturación del 75%. Solamente un 75% de la hemoglobina contiene oxígeno. Y por lo tanto, esto nos indicaría que estamos con una baja saturación. Hemos dicho también de la importancia de la hemoglobina adulta. La ven aquí, la gráfica de saturación de la hemoglobina baja y la gráfica de saturación con la hemoglobina fetal. Para una misma presión parcial de oxígeno, en la parte de las X, vemos que existe una mayor porcentaje de saturación. La saturación cuando hay hemoglobina fetal, es decir, nada más nacer el bebé, que tiene un 100% de hemoglobina fetal, la saturación será más elevada para una misma presión parcial de oxígeno, favoreciendo la liberación de oxígeno y protegiendo al bebé. Sin embargo, si se produce hipotermia en la sala de partos, se produce una mala ventilación del bebé con una excesiva, con una hiperventilación. Una hiperventilación produce una disminución del anhídrido carbónico y produce un aumento del pH, o se produce una acidosis y hay una alcalosis respiratoria. En esos casos veremos que hay una disminución de la liberación de oxígeno, porque hay un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. En situaciones en las que la temperatura está más alta, hay un aumento del anhídrido carbónico, o sea, hay una hipoventilación y hay una acidosis respiratoria, hay un descenso de la afinidad y por lo tanto se facilita la liberación del oxígeno. Bien, ¿cuáles son las características del pulsoxímetro? Es menos preciso que la gasometría arterial. Ya hemos dicho que solo mide el oxígeno unido a la hemoglobina. Pero tiene una gran ventaja, que no es invasivo, se coloca con gran facilidad, no es agresivo y no precisa calibración. Por lo tanto, nada más ponerlo, nos da inmediatamente señal. Cuando coge pulso, da señal y tenemos números relativos a la oxigenación inmediatamente. Como hemos dicho, hay una serie de factores que deben recordar y que son importantes, sobre todo en la sala de partos, que alteran la señal. La hipotermia, si el bebé se queda frío, no está bien envuelto en plástico o no está en una cuna térmica adecuadamente caliente, puede alterarse la señal. La hipoperfusión, un bebé con bajo gasto cardíaco y poca onda de pulso, puede no medir bien la señal. Un bebé que está agitándose y moviéndose también mide mal la señal. Si tenemos un foco que está proyectando la luz directamente sobre la zona donde está puesto el pulso oxímetro, también se produce una disminución de la señal o una alteración de la señal. Y también, si hay unidades electroquirúrgicas en la proximidad, puede haber una interferencia. La saturación de oxígeno está hecha en voluntarios, en adultos voluntarios, que nunca llegaron a tener saturaciones por debajo de los 70 porque son incompatibles con la vida, o solamente en un sujeto sano es imposible de alcanzar esa saturación. Por lo tanto, por debajo del 70% existe un error de más del 5% comparativamente con la presión parcial de oxígeno. Por lo tanto, tenemos que valorar con precaución esas saturaciones tan bajas. Simplemente recordar que si ocurre eso es que hay alguna cosa que no está en buenas condiciones. Y también es verdad que no avisa de situaciones de hiperoxia. Cuando alcanzamos saturaciones de 95, 96, 97, el sujeto puede tener una presión parcial por encima de 100 y sin embargo el pulso oxímetro no está advirtiéndonos de esa hiperoxia.
El pulsoxímetro funciona como casi todos los monitores que utilizamos en medicina por la emisión de una luz de una determinada longitud de onda. Esta sería una luz roja y esta una luz infrarroja que atraviesa un paso pulsátil donde hay hemoglobina que contiene oxígeno y por lo tanto tiene una absorción de esas luces roja e infrarroja. Aquí tienen la luz roja en la señal intermedia, en la línea intermedia, y la infrarroja que es en la señal continua. La medida de rojo e infrarrojo, la medida de las curvas estas durante la medición del pulso oxímetro, que es cada 2 a 8 segundos según como lo pongamos, nos medirá la hemoglobina oxigenada y la hemoglobina no oxigenada. Y de estos algoritmos nos saldrá lo que nosotros vemos en el pulsoxímetro. Sin embargo, se ha desarrollado tecnologías modernas como la Signal Extraction Technology que facilita el que la señal llegue en buenas condiciones a pesar de que haya mala perfusión, movimiento, luz ambiental y otros factores. ¿Por qué? Pues porque tiene sensores ópticos protegidos que procesan la señal digital y adaptan unos filtros que evitan que las ondas alteradas, como ven aquí abajo, son transformadas en ondas pulsátiles normales, quitando todo el ruido de fondo y facilitando el que tengamos señales que son fiables para el neonatólogo. ¿Cuáles son los aspectos prácticos de la pulsoximetría? Bueno, simplemente mirando la pantalla vamos a tener una serie de parámetros. En primer lugar, la saturación de oxígeno. Ven aquí 92%. Luego tendremos una curva de frecuencia cardíaca, curva de pulso que debe ser aquí marcada, como ven en 190, esa curva de pulso cuando se alcanza una curva de buena calidad y buena frecuencia es cuando la pulsoximetría, cuando la saturación tiene valor. Y también un índice de perfusión, aquí ven 1.8. Ese índice de perfusión mide la fuerza de la señal pulsátil y se expresa como porcentaje de la señal no pulsátil. Por lo tanto, si hay un buen índice de pulsatilidad, quiere decir que la sangre llega bien, llega de forma continuada, de forma precisa, y entonces los otros valores van a tener importancia. ¿Para qué se recomienda la pulsoximetría? Pues se recomienda para monitorización básica del recién nacido en la unidad neonatal. Pero también es obligada, no recomendada, sino obligada en todos aquellos neonatos que tengan distrés respiratorio de cualquier etiología para vigilar las apneas de la prematuridad, para cuando un bebé está con soporte respiratorio, ya sea invasivo o no invasivo, siempre que lleve suplementación con oxígeno y cualquier bebé que tenga una malformación cardíaca congénita. En los prematuros, los valores diana de alarmas estarán entre 90, 91 y 95, en la displasia 93, 96 y en un niño a término siempre mayor de 90. Los límites de alarma bajo estarán en 89 a 96 para los prematuros, de 90 a 97 en la displasia y 89 a 97 en el niño a término. Cuando vayamos a monitorizar un bebé en la sala de partos, tenemos que poner siempre el mando de sensibilidad a sensibilidad máxima. Y esta sensibilidad máxima se utilizará tanto en sala de partos como en prematuros extremos con un bajo índice de pulsatilidad, para que detecte con facilidad incluso pulsos de baja intensidad. Y estará en un rango de 60 al 80% y más o menos 3% de fiabilidad. Cuando estemos en la unidad de cuidados intensivos pondremos una sensibilidad normal. También en la sala de partos, como los fenómenos ocurren con más rapidez, la respiración se inicia, luego se produce la ventilación, la reanimación, etcétera, y hay cambios muy rápidos, utilizaremos una frecuencia de medición de 2 segundos, mientras que en la sala de cuidados intensivos, para no tener tantas señales tan repetidas y que suene la alarma con tanta frecuencia, lo pasaremos a 8 segundos de frecuencia. Y el tiempo que necesitamos para que se alcance una medida fiable con un equipo entrenado de enfermería no debería ser superior en la colocación y detección
del valor de la saturación de oxígeno mayor de 60 a 90 segundos. Es decir, en un minuto o como mucho minuto y medio, el neonatólogo tiene que estar recibiendo información fiable de cómo está el oxígeno y cómo está la frecuencia cardíaca. Y en la NICU, cuando ya el paciente está situado, colocado y monitorizado, menos de 20 segundos. Aquí tenemos cómo se optimiza la fiabilidad y se obtiene esa fiabilidad más rápidamente. Lo que haremos será siempre tener el sensor, que sería la C, nada más nacer, inmediatamente colocar el sensor al paciente. Mientras tanto, el pulsoxímetro está conectado ya al cable, pero no al sensor, y puesto en marcha. En cuanto le conectemos al bebé el pulsoxímetro, lo conectaremos enseguida al cable y este cable al sensor, y esto nos dará lugar a una medición mucho más rápida. Esto fue el estudio que se hizo por el doctor O'Donnell y que es un estudio clásico, publicado en 2005 en prematuros de menos de 1.500 gramos, en posición supina, el sensor en la mano derecha o en la palma, que son preductal, asegurados siempre con Coban, y tenían también un sensor especial, el Neo-L sensor, que es el que recomendamos siempre en sala de partos. Y como os he dicho antes, promediando intervalos de 2 segundos en la medición y aplicando sensibilidad máxima. Ellos probaron método 1, que era 3 métodos, de los cuales el método 3, el más fiable, fue el que les he dicho antes. Aplicar el sensor a la mano muñeca derecha antes de conectarlo al pulsoxímetro. Si ustedes conectan el sensor al pulsoxímetro y luego al niño, hasta que lo colocan al niño, en esos escasos segundos, el sensor no detecta una señal fiable y empieza a recalibrarse, con lo cual se retrasa mucho la medición. Aquí tienen ustedes un vídeo que les va a mostrar cómo entre 22 y 30 segundos este equipo de enfermeras conecta el pulsoxímetro y empieza a obtener una señal. Lo voy a marcar, creo que lo han visto bien. Creo que lo han visto bien, no sé si les voy a marcar otra vez. Si empiezan a contar o lo conectan en este momento, verán el tiempo que tarda. El bebé llega y nada, hay una persona exclusivamente dedicada a ponerle el sensor en torno a la muñeca y a conectarlo. 22 segundos, más 10 segundos que tarda el monitor en dar señal, alrededor de 33 segundos, 32-33 segundos. Los rangos de referencia son esta publicación nuestra reciente, que está a su disposición si la desean, en las cuales nosotros hemos visto que cuando retardamos el pinzamiento del cordón en 2 minutos, la señal de la saturación de oxígeno, la primera señal que obtenemos ya está en 80. Mientras que cuando hacíamos clampaje de cordón, teníamos alrededor de 60, entre 60 y 70, y tardaban por lo menos 3 minutos, 2 a 3 minutos en tener una saturación de 80. Por lo tanto, el retardo en el pinzamiento del cordón permite que haya una hemodinámica pulmonar, cardiopulmonar mejor y se obtienen frecuencias cardíacas aquí a la derecha y frecuencias y saturaciones de oxígeno mucho más rápidamente. Bien, pasamos al segundo aspecto de la presentación, que es la frecuencia cardíaca. Usar pulsoxímetro o usar electrocardiógrafo. Bien, aquí tienen ustedes todas las posibilidades de obtener una frecuencia cardíaca en la sala de partos. Palpación de la arteria braquial, pulsoximetría, palpación umbilical, palpación femoral, electrocardiografía, auscultación, Doppler, etc. Los más utilizados han sido tradicionalmente la palpación del pulso, la auscultación y en los últimos años la monitorización con pulsoximetría. Cuando Camblin realiza este estudio en 2008 y hace esta gráfica de Bland-Alban, observa una cosa importante y es que hay coincidencia enorme siempre y cuando la frecuencia cardíaca esté más o menos 2 desviaciones estándar de la media. Sin embargo, cuando es más baja, deja de haber correlación. Por lo tanto, para frecuencias cardíacas normales, la medición de pulsoxímetro
y de electrocardiograma es bastante similar. Aquí lo ven también en esta gráfica. Cuando las frecuencias cardíacas están entre 100 y 200, vemos que existe una correlación muy importante entre pulsoximetría y frecuencia cardíaca. Pero cuando está más baja y sobre todo cuando hay frecuencias cardíacas de pulsoximetría por debajo de 100, ya no existe esa correlación. En estos estudios, y no quería ser exhaustivo, y les he resumido en una frase, podemos decir que Kateria en 2012 dice que el electrocardiograma nos proporciona una frecuencia cardíaca continuada del recién nacido en la sala de partos. El electrocardiógrafo nos muestra una frecuencia cardíaca fiable mucho más precozmente que la pulsoximetría durante la reanimación neonatal. Van Wonderen dice que la pulsoximetría mide frecuencias cardíacas más bajas que las del electrocardiógrafo. Es decir, usando el electrocardiógrafo tenemos una diferencia significativamente más alta en el valor de la frecuencia cardíaca que con el pulsoxímetro, que tarda bastante tiempo en equipararse, por lo menos unos cuantos minutos, que son esenciales en los primeros minutos posparto. Y una baja señal de baja calidad, una señal de baja calidad de pulsoximetría podría ser fiable por la Signal Extraction Technology que hemos dicho antes para la saturación, pero eso no aplica a la frecuencia cardíaca. Y por lo tanto, cuando hay una baja señal, cuando hay una baja onda de pulso, podemos tener una medición de saturación normal, pero sin embargo igual el bebé está más bradicárdico y no lo detectamos. En este estudio que acaba de publicarse en Pediatric Research hace muy poco, estos pacientes estudiaron 71 pacientes que luego enrolaron solo a 51 y en unos vieron el electrocardiograma que estaba visible frente al electrocardiógrafo que estaba tapado. Lo que ellos vieron es que cuando solamente medían la frecuencia cardíaca con el electrocardiógrafo que era visible, ya desde el primer momento se obtenían frecuencias cardíacas a los 60 segundos de entre 125 y 150 y luego se normalizaba, había un descenso y se iba normalizando. Mientras que cuando estaba tapado el electrocardiógrafo y solo nos orientábamos por la pulsoximetría, hasta que no pasaba, teníamos mediciones muy bajas, siempre más bajas que con el electrocardiógrafo, y no se igualaban básicamente hasta que ya han pasado entre 220 y 250 segundos, es decir, alrededor de los 4 minutos. Es decir, pasamos de 3 a 4 minutos en los cuales estábamos detectando frecuencias bajas cuando en realidad el bebé tenía frecuencias cardíacas normales. Y lo mismo ven aquí en las figuras de Bland-Allman que reproducen, son similares a las que les he enseñado, desviación en frecuencias cardíacas bajas de pulsoximetría comparadas con el electrocardiógrafo. Y aquí tienen lo mismo, pero con un control numérico. Bien, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta y por los cuales yo les recomiendo que a pesar de que tengan acceso a electrocardiografía de 3 electrodos de esos con gel que no dañan la piel del bebé, están poniéndose muy de moda y los usa mucha gente en la sala de partos, existe una situación que es la actividad eléctrica sin pulso o pulseless electric activity. Esto significa que en paradas cardíacas en las cuales puede haber una bradicardia intensa o puede incluso haber una parada cardíaca en la cual se detecte actividad eléctrica, pero sin embargo ese corazón no se está contrayendo y entonces no hay flujo carotídeo, no hay flujo coronario y entonces la única forma de detectarlo es mediante la auscultación. Por lo tanto, independientemente de que usen electrocardiógrafo o usen pulsoximetría, siempre es conveniente que un miembro del equipo de reanimación ausculte al bebé para ver que hay buen latido cardíaco audible y que más o menos coincide con la valoración del electrocardiógrafo, que siempre será más precisa, pero si hay actividad eléctrica sin pulso, será engañosa y tendremos que hacer caso al pulso auscultado. Recomendaciones.
No hay diferencias en el tiempo para alcanzar la estabilización, necesidad de intervenciones invasivas utilizando pulsoximetría o electrocardiografía. Es decir, aunque el electrocardiógrafo es más precoz, como tenemos un plazo de unos minutos para observar la evolución del bebé, al final las decisiones importantes no se demoran independientemente de que usemos uno u otro método. La señal del electrocardiógrafo se detecta más precozmente y muestra valores más elevados y fiables en los primeros minutos. En prematuros estables es suficiente usar la pulsoximetría y la auscultación. No es imprescindible usar el electrocardiógrafo. Pero, sin embargo, cuando hay un prematuro de alto riesgo o hay una asfixia importante intraparto, aspiración de meconio, etcétera, que requiera una reanimación profunda, si se tuviera a mano un electrocardiógrafo sería deseable para tener una señal pronto y saber si hay que hacer masaje cardíaco, hay que administrar adrenalina, etcétera. Siempre, a pesar de que usemos el electrocardiógrafo en estos pacientes tan graves, tenemos que auscultar al paciente para detectar la presencia de una actividad eléctrica no pulsátil. Y de momento, hasta que las guías internacionales se pronuncien, la adquisición de electrocardiografía para sala de partos queda subordinada a la disponibilidad económica del hospital. Espectroscopia próxima al infrarrojo. La espectroscopia próxima al infrarrojo es un sistema muy parecido a la pulsoximetría y que cuantifica la oxigenación tisular monitorizando la concentración de cromóforos, es decir, hemoglobina y hemoglobina oxigenada y su variación en el tiempo. A diferencia de lo que ocurre con el pulsoxímetro, aquí no se mide la onda de pulso, sino lo que se emite es el cambio de coloración que los fotodetectores superficiales y profundos nos detectan después de haber emitido una luz desde la fuente de luz. O sea que lo que se mide es la concentración de oxígeno en la hemoglobina que transcurre en los tejidos y fundamentalmente la concentración de hemoglobina oxigenada que hay en circulación venosa comparativamente con la arterial. Un 25% de la detección será de origen arterial y un 75% de origen venoso. Por lo tanto, lo que estamos midiendo es el consumo de oxígeno que se ha producido desde el paso de sangre arterial al sangre venosa. Es lo que se llama el oxígeno regional en un tejido. Se puede utilizar en el cerebro, se puede utilizar en el abdomen para medir el oxígeno en el riñón o en la mesentérica. Es una tecnología no invasiva, informa sobre el metabolismo aeróbico tisular, es decir, consumo de oxígeno, como les he explicado en otras lecciones, en presencia de oxígeno, producción de ATP. Su medición comprende el contenido de oxígeno del 75% de sangre venosa, 20 arterial y 5 capilar. La medida es rápida y válida, incluso en sala de partos, ya que no se ve afectada por la temperatura, el movimiento, pulso, presión o flujo, como ocurriría con la pulsoximetría. Y los valores normales oscilan entre 58 y 82, dependiendo también del monitor que se use. Cada monitor tiene un rango de normalidad y lo importante no es el valor absoluto, sino la tendencia que observamos con el paso del tiempo. Aquí tienen ustedes las características de la pulsoximetría, del NIRS y de la saturación venosa central. Ven que la saturación, el NIRS no es invasivo, es una tecnología basada en la luz, igual que la pulsoximetría, pero igual que esta, la pulsoximetría es una señal de pulso, se dilata y se contrae y el sensor mide esos cambios. Aquí medimos la señal total de arterial y venosa. Ven 75 venosa, 20% arterial y 5% capilar. Y lo que se mide es un balance en la oxigenación cerebral entre el oxígeno que se consume y el que se está entregando. Si vemos que hay mucha diferencia entre sangre arterial y sangre venosa, es que se está liberando mucho oxígeno y entonces hay un gran consumo de oxígeno porque puede haber alguna patología inflamatoria, una hemorragia o cualquier problema de ese tipo. O en una situación de hipoxia habrá una extracción de oxígeno muy elevada
porque al llegar poco oxígeno el cerebro tiene que extraer el máximo. Es independiente del flujo, presión, pulso y temperatura, los valores normales de 58 a 82, y tiene una amplia variabilidad, tendencias y sobre todo influye muchísimo el monitor. Por lo tanto, tienen que acostumbrarse al monitor que tengan y aprender a hacer las mediciones con el mismo. No sirve cualquier monitor porque no son comparables los resultados. ¿Qué medimos con el NIRS? Con el NIRS lo que vamos a medir fundamentalmente es la oxigenación regional tisular, es decir, el balance entre la entrega de oxígeno y el consumo en un tejido, por ejemplo, sistema nervioso central, riñón, intestino, mesentérica. Se mide la oxigenación arterial y venosa y se diferencia de la saturación en que está reflejada la oxigenación arterial, en que esta solo refleja la oxigenación arterial, mientras que el NIRS es mucho más completo. Y también medimos, aparte de la oxigenación regional, medimos la fracción de extracción. Es decir, la sangre arterial llega con una oxigenación del 90% y cuando sale la venosa tiene un 55%. Se ha producido una diferencia de 35%. En otras circunstancias, la sangre venosa puede salir con 45%. Se han producido una extracción del 45%. Dependiendo de la concentración arterial de oxígeno que llega, de la diferencia con la venosa, sabremos la extracción y esto nos orientará hacia posibles patologías o situaciones de mala ventilación, mala oxigenación, mala vascularización, escaso riego cerebral, etcétera, etcétera. Aquí tienen el consumo de oxígeno que alcanza un punto crítico para llegar a un metabolismo aeróbico normal. Por debajo de este punto estamos entrando en anaerobiosis, por lo tanto en situación de riesgo. Esto también conduce, cuando hay una baja concentración de oxígeno, tenemos un fallo metabólico, hay shock, y entonces lo que se hace es que el organismo intenta reaccionar aumentando la extracción de oxígeno, la FTOE, la FTOE. Y eso nos indica que si tenemos una saturación regional baja con un alto FTOE, estamos en situación de pre-shock, por ejemplo, en la asfixia. Se puede colocar fácilmente el NIRS, como ven, se coloca el sensor, esta es la cabecita del prematuro, el sensor, y luego se le coloca un protector encima para evitar desplazamientos y también para evitar lesiones. Aquí tienen la nueva tecnología, por ejemplo, en el caso de Máximo, que ha desarrollado un pulso oxímetro que tiene al mismo tiempo la saturación regional. En la parte superior vemos la medida del pulso oxímetro, tenemos la saturación de 97, el pulso de 92, tiene 15 gramos de hemoglobina, nos mide también la hemoglobina, y luego tenemos aquí una fracción, una regional, esto es regional de oxigenación de 75. Gracias a los estudios de Bruckner que fueron publicados recientemente, tenemos rangos de referencia de saturación regional cerebral en los minutos después del parto. Aquí debajo en la gráfica A, ven minutos después del nacimiento, 3, 6, 9, 12, 15, y aquí ven la mediana y las desviaciones, una desviación y dos desviaciones para la medición regional de oxígeno en el cerebro. Aquí también lo pueden ver, este caso sería exactamente, habrían percentiles de saturación en minutos después del nacimiento en todas las gráficas, dependiendo de que fuera un parto por cesárea, de que fuera un parto prematuro o de que fuera un parto gemelar. En la práctica se usa poco, es verdad que hay grupos que están estudiando mucho y utilizándolo de forma sistemática y han podido llegar a publicar trabajos como este en los cuales pudieron detectar precozmente una hemorragia intracraneal por las diferencias entre los grupos que tenían una hemorragia intraventricular y una hemorragia y no la tenían. Aquí ven el tiempo, 3, 6, 9, 12 minutos después del nacimiento, y ven la gráfica de normalidad debajo, aquí la ven, y ven como de repente se produce
se produce un aumento de la saturación regional de forma significativa y en los pacientes que desarrollaron una hemorragia intraventricular precoz. Por lo tanto, esta desviación de la normalidad en fases precoces puede orientarnos hacia una alteración hemorrágica en el sistema nervioso central. Aquí ven la fracción de extracción, exactamente la misma diferencia. Aquí se produjo un aumento de la fracción de extracción en los pacientes que desarrollaron una hemorragia intraventricular. Aquí también ven, recordarán que les hablamos de aquellos niños que no alcanzaban una saturación de 80% o más a los 5 minutos, que estaban en alto riesgo de muerte o hemorragia intracraneal. Y ellos también monitorizaron prematuros y vieron que habían grupos de bebés que no alcanzaban 80. ¿Ven? El de menos de 80, que son los rombos, son este grupo de bebés que no alcanzaban la saturación de oxígeno, tenían al mismo tiempo unas fracciones de extracción menores que los que sí que la alcanzaban. Aquí lo ven ustedes, la saturación regional en los rombos, que eran los niños que no alcanzaban saturaciones de 80%, la oxigenación regional cerebral también estaba mucho más baja. Es decir, que cuando estábamos midiendo la pulsoximetría simultáneamente al NIRS, podíamos ver cómo había una disminución de la saturación de oxígeno en sangre periférica, pero que coincidía con una disminución de la oxigenación regional cerebral. Y estos son los niños de más alto riesgo porque son los que desarrollan problemas luego neurológicos. Y ellos lo que hicieron fue aprovechar esta experiencia que tienen para empezar a utilizar los valores de NIRS, los valores de saturación regional de oxígeno, para administrar más o menos oxígeno según la respuesta. Y esto viene reflejado en este artículo de Journal of Pediatrics. Y al final concluyeron que el NIRS ofrece la monitorización continuada y no invasiva de la oxigenación cerebral, midiendo el aporte y el consumo de oxígeno por el cerebro. Se han publicado rangos de referencia para nacidos a términos sanos. Se deben tener en cuenta las diferencias de valores entre los distintos equipos disponibles en el mercado. Esto es muy importante. Si tienen que comprar NIRS, varios NIRS, compren todos iguales, porque las referencias de valores de normalidad serán las mismas. Mientras que tienen equipos distintos, lo que se encontrarán son con valores dispares y una dificultad enorme en la interpretación. El NIRS aporta información valiosa para la suplementación de oxígeno en sala de partos y para el diagnóstico precoz de hemorragias cerebrales. La guía del soporte respiratorio mediante pulsoximetría más NIRS es capaz de reducir significativamente los periodos de hipoxia cerebral. Por lo tanto, es mucho más completo que solo la pulsoximetría. Y concluyo esta lección con el último apartado de monitor de función respiratoria. Bien, utilidad del monitor de función respiratoria en la sala de partos. Las guías internacionales reconocen, y todos los investigadores en ventilación pulmonar reconocen, que la expansión, la aireación del pulmón, el reclutamiento alveolar y la formación de una capacidad residual funcional son los eventos más importantes que determinan la reanimación efectiva de un recién nacido en la sala de partos. Se recomienda auxiliar la respiración del bebé con dificultades aplicando una presión positiva en la vía respiratoria con un dispositivo manual mediante la mascarilla facial o, en casos más graves, mediante la intubación endotraqueal. Una de las formas que hemos medido tradicionalmente todos en la sala de partos era la expansión torácica. Cuando nosotros veíamos que el tórax se expandía, sabíamos que el aire estaba entrando en el pulmón. Sin embargo, este método es no solo subjetivo e impreciso, sino que puede ser incluso peligroso, porque al no medir el volumen corriente que proporcionamos, podemos dar una hiperventilación, dando lugar a lesiones pulmonares, incluso fugas de aire, neumotórax, neumomediastino, neumopericardio, o también podemos ventilar por debajo de lo necesario y
a dar lugar a que haya grandes zonas atelectásicas que alteren la ventilación y sobre todo que alteren el intercambio gaseoso. Por lo tanto, el monitor de función respiratoria, aquí tienen un esquema, lo que haría sería colocar un sensor de flujo que nos mide el volumen tidal expiratorio y el volumen corriente expiratorio e inspiratorio entre el sistema de ventilación y la mascarilla. Durante la insuflación y la exuflación podremos medir estos volúmenes. El flujo que existe nos indicará que hay flujo, es que el aire está entrando y saliendo, y el volumen el volumen tidal corriente que entra y que sale, que si son iguales está siendo una ventilación muy eficaz. Aquí tienen ustedes cómo vemos en la pantalla del monitor de función respiratoria que utilizamos nosotros y que participamos en un estudio que es el Monitor Trial. Este monitor nos produce, a la mano izquierda tenemos la presión inspiratoria de pico, que es la que se alcanza cuando se produce la compresión del sistema de ventilación, la presión expiratoria, que es lo que queda cuando ya hemos dejado de ventilar, ya hemos terminado al final de la expiración, el flujo, la frecuencia respiratoria y el volumen tidal o volumen corriente inspiratorio y expiratorio, inspiratorio y expiratorio. Y en el otro lado tenemos un vídeo que nos permite luego reproducir la reanimación para hacer una evaluación o un debriefing de cómo ha ido la ventilación, los posibles fallos, las mejorías posibles. Y luego tenemos saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, el pulso, y luego la fracción inspirada de oxígeno. Con todo esto, además, se ven unas gráficas que nos permiten diagnosticar si existe una obstrucción de la vía aérea, si hay un volumen tidal excesivo o inadecuado, o si hay alguna fuga en la mascarilla. Por lo tanto, toda esta información la puede detectar una persona experimentada y entrenada cuando mira el monitor de función respiratoria. Existe una correlación entre el volumen tidal inspirado y el volumen expirado. Aquí la ven, una altamente significativa. Cuando existen diferencias entre el inspirado y el expirado, es cuando detectamos el porcentaje de fuga. Si usted mete 10 mililitros y solamente salen 4 mililitros, tiene usted un 60% de fuga. ¿Cuáles son los rangos de normalidad de volumen corriente y de frecuencia respiratoria en nacidos a término? Pues utilizando estos monitores, nuestro grupo hizo lo siguiente: aplicó la mascarilla, le puso entre el sistema de ventilación y la mascarilla un sensor y un transductor de presión que iba conectado directamente a un medidor de flujo y a un respirador y a un monitor de función respiratoria. Aquí tienen la imagen de cómo se le colocaba a un recién nacido. Esto estaba abierto para que no hubiera bolsa de presión, y se le colocaba la mascarilla por un personal especialmente entrenado para ello y que no se ocupaba nada más que de hacer estas mediciones a intervalos determinados. Hicimos mediciones en 333 niños y analizamos 243, lo cual supuso más de 50.000 ventilaciones analizadas. Aquí tienen ustedes el rango de normalidad, el tiempo en minutos, la mediana del tidal expiratorio, el primer cuartil, tercer cuartil, percentil 10 y percentil 90. Y tanto de volumen tidal como de frecuencia respiratoria. Y aquí tienen ustedes las gráficas que han salido publicadas este año en Journal of Pediatrics de nuestro grupo, donde pueden tener ustedes una normalidad de volumen tidal expirado y frecuencia respiratoria que les permita orientarse en la reanimación del bebé. Finalizaré esta presentación hablando del Monitor Trial que ha sido publicado recientemente en Resuscitation y en el cual participaron 8 hospitales de toda Europa, entre los cuales participó nuestro hospital. Este es el estudio que ha sido publicado y en nuestro hospital participamos el doctor Núñez Ramiro, que fue el Deputy Trial, y yo, que fui el Study Coordinator.
Fue un estudio aleatorizado y controlado multicéntrico internacional con participantes de 24 a 27 semanas, aleatorizado o bien a monitor de función visible o monitor no visible, y fue estratificado por centro, edad de gestación, grupos de 24 a 25 semanas y de 26 a 27, con bloques de 4 a 8 pacientes por cada grupo, partos múltiples, solamente si había un solo monitor, entonces no se utilizaba, y si había dos monitores se le aplicaban a los dos. La intervención, el entrenamiento primero en uso del monitor, revisión y control de la pieza en T de Fisher y Paykel con un flujo de 8 litros por minuto y mascarilla facial, y el objetivo era tener un volumen tidal situado entre 4 y 8 mililitros por kilo. ¿El objetivo primario cuál era? Nosotros lo que intentábamos era mantener el mayor tiempo posible durante la ventilación manual en el periodo de estabilización postnatal los volúmenes tidal entre 4 y 8 mililitros por kilo. Por lo tanto, cuando más tiempo estábamos dentro del rango, mayor consecución había del objetivo primario. Nosotros teníamos la hipótesis de que si podíamos medir los volúmenes tidal, nos sería más fácil mantenerlos en ese rango. Por lo tanto, aquel grupo que tuviera el monitor visible tendría mejores resultados que el que no lo tenía. Objetivos secundarios fueron la saturación, frecuencia cardíaca, fracción inspirada de oxígeno, tiempo de fuga de mascarilla, obstrucción de la vía aérea, intubación traqueal, inotropos, fuga aérea, daño cerebral, duración del soporte ventilatorio no invasivo, necesidades de oxígeno, displasia oncopulmonar, y para todo esto calculamos unos 286 pacientes. Aquí tienen el diagrama de flujo de 579 que podían haber sido, que entraban dentro del grupo de los criterios de inclusión. Al final se analizaron 138 en un grupo que estaban con el monitor visible y 150 con el monitor no visible. No había diferencias entre las características de la población, tanto por edad de gestación, peso, sexo, gemelaridad, corticoides, cesárea, etc. o Apgar. Tampoco hubo ninguna diferencia, y esto fue sorprendente. Después de medir 51.325 insuflaciones, no fuimos capaces de diferenciar datos de impresión positiva, frecuencia, duración de la presión positiva, volúmenes tidals, hiperventilación o hipoventilación, presión expiratoria, presión de pico, etcétera, o tiempo de fuga. No fuimos capaces de encontrar diferencia entre aquellos monitores, aquellos bebés que habían sido reanimados con un monitor visible y con un monitor no visible. Tampoco las complicaciones en la UCI fueron diferentes, el nivel de intubación, la necesidad de surfactante, la necesidad de ventilación mecánica, etc. Únicamente la hemorragia intraperiventricular o la leucomalacia periventricular mostraron diferencias significativas a favor del monitor visible. Es decir, aquellos bebés en los que se veía el monitor y se podía ajustar la ventilación al monitor tenían un 26,7% de probabilidades de tener hemorragia intraventricular, mientras que los otros tenían un 39% y esto era altamente significativo. La conclusión fue que la utilización de un monitor de función respiratoria durante la ventilación con presión positiva en la vía aérea en el posparto inmediato no aumentó el número de insuflaciones dentro del rango diana de volumen tidal. Y no se ha observado que la utilización de un monitor modificase o mejorase la actuación de los reanimadores. ¿Por qué se produjo esto? Probablemente es una situación, sobre todo en los primeros 5 minutos, una situación de alto estrés en las cuales los equipos tienen que estar muy pendientes del bebé, de la ventilación del bebé, de la respuesta de la frecuencia cardíaca, coloración, etcétera, etcétera, de cómo va mejorando y cómo responde la reanimación. Y entonces la posibilidad de estar haciendo eso y al mismo tiempo mirando un monitor tan complejo como el que se utilizó fue probablemente lo que hizo que los reanimadores, incluso teniendo el monitor cerca y visible, no lo utilizaran para modificar sus parámetros ventilatorios. Probablemente nos ocurrirá lo mismo que ocurría con las formas iniciales de detectar la oxigenación. O tenemos un sistema que es muy visible, muy fácil de interpretar y que permite tomar decisiones inmediatas,
o la utilización del monitor de función respiratoria de momento quedará limitada a aquellos grupos que se dediquen a hacer investigación en la adaptación respiratoria postnatal. Bien, yo creo que con esto he concluido mi lección y les doy muchísimas gracias por su atención y espero que les haya sido útil todo lo que les he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Máximo. Aprovechando su buena disposición, tenemos un par de preguntas que poderle transmitir. En prematuros con hipotermia severa, al verse afectada la pulsioximetría, ¿qué podemos hacer para obtener un dato lo más confiable en lo que recuperamos la temperatura? Bien, lo más importante es utilizar un sistema de extracción de señal, el Signal Extraction Technology, que está pensado para filtrar la información procedente del pulso oxímetro cuando existen condiciones que son malas, exceso de luz, baja temperatura, etc. Por lo tanto, lo que no se debe hacer nunca es poner un foco para calentar ese miembro, porque lo que vamos a hacer es alterar la medición y por lo tanto lo que les recomiendo es, desde luego, evitar la hipotermia metiendo al bebé dentro de una bolsa de polietileno inmediatamente y tener un calentador de colchón y de arriba y monitorizar la temperatura, evitando que se enfríe. Pero si se enfría, utilizando la señal de extracción, la Signal Extraction Technology, estaremos obteniendo mediciones muy fiables. Gracias, doctor. Una segunda pregunta. ¿Podría referirse al valor normal de FTOE del neonato prematuro o a término? Sí, los valores normales, ya les he dicho que no son, no existe un valor normal porque va a depender de qué monitor utilicemos. Los valores normales están en torno entre el 25 y el 40% de extracción, ¿vale? O sea que de una valoración regional de arterial menos venosa, que haya entre un 25 y un 30-35% de extracción. Pues, doctor, transmitir los saludos, que seguramente usted los puede ver de Paraguay, de Cuba, de Perú, de Bolivia, y de Colombia, y agradecerle como siempre su disposición, agradecerle que nos regala estos momentos que son de valiosa utilidad para sus colegas en el país. Esperamos que podamos contar con una nueva charla, de ser posible, para el mes siguiente, que es una fecha un poco compleja para todos, pero bueno, de repente hay una oportunidad y una ventana en su agenda. Perfecto, pues por mi parte sí, a principios de diciembre podíamos tener una nueva charla, sí, de acuerdo. Probablemente prepare enterocolitis necrotizante, que creo que a todo el mundo le va a interesar. Fabuloso, doctor. Muy bien, una feliz noche para usted, una feliz tarde para todos los que estamos por este lado del mundo y bendiciones, un buen inicio de mes. Nos vemos a inicios de diciembre nuevamente con la charla de enteritis necrotizante. Buenas tardes, buenas noches, doctor Bento, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias.